Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Güey, no mames. Oigan, recientemente, y bueno, los que si son nuevos a este podcast sabrán, no sabrán más bien, que yo llevo 3 infartos. He sobrevivido a 3 infartos a lo largo de los últimos 10 años. Y una de las cosas que yo hice creo que fue en el segundo, fue unirme a un grupo de Facebook de gente que ha tenido infartos y ha sobrevivido, evidentemente, o familiares que sus seres queridos estuvieron en un infarto. Es una comunidad bastante grande. Les estoy hablando de una comunidad que tiene cerca de 1 millón de personas metidas allá adentro, lo que también habla de los números extra de locura que es la gente que tiene infartos específicamente en Estados Unidos. Es una comunidad en Facebook en Estados Unidos. Pero les platico todo esto por lo siguiente. Estando este fin de semana dentro de esta comunidad, todos los días se suma una persona, si no es que 10. Yo creo que el promedio debe ser como de 5 personas diarias, más o menos, que se suman a la comunidad que han sobrevivido a un infarto. La mayoría de ellos llegan con este tema de preguntas, de dudas, de miedos, incertidumbres y demás, ¿no? Que pues, cualquier persona que ha enfrentado y sobrevivido a cualquier tipo de pues, problemática como esta, pues claramente sabe de lo que estoy hablando. En este caso, a mí lo que me llamó mucho la atención son algunas de las preguntas, y en particular habían 2 o 3 personas que estaban celebrando aniversarios acerca de sus infartos y que estaban platicando de las cosas que no podían ya hacer, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención porque la verdad es que para mí ha sido un camino muy particular de desde el principio decir esto no me va a vencer, voy a seguir adelante, voy a recuperar mi vida, voy a seguir haciendo ejercicio, voy bla, 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 ¿no? Sin embargo, me doy cuenta que verdaderamente soy la excepción o una de las excepciones. La mayoría de la gente que está metida en este rollo o que ha sufrido esta problemática, la mayoría se da, y siento yo, ¿ok? O sea, no tengo un número, no tengo una estadística real, pero sí les puedo decir que en un número muy grande, la gente se da por vencida, verdaderamente pues deja de seguir adelante, ¿no? O sea, yo entiendo, verdaderamente lo entiendo, no quiere decir que no lo entienda y no lo justifique. No es fácil sobrevivir a una cosa de estas, no es fácil tener tubos en el corazón, no es fácil tener un marcapasos, no es fácil todo lo que nos sucede, ¿no? En ese caso, lo que me parece un poco absurdo es que la gente se sienta derrotada, ¿no? Bien, regresando al post que pusieron en este en particular, era una señora que decía que su esposo hace año y medio había sobrevivido a un infarto, algo muy similar a lo que yo viví, tenía unos stents, y que estaba muy preocupada porque el señor estaba apaleando nieve, y que pues, al parecer es una de las primeras cosas que te dicen que no debes de hacer después de que tienes un infarto. Para mí pues, fue la primera vez que jamás escuché eso. Claramente aquí no hay nieve que apalear, pero yo decía, o sea, no entiendo por qué, ¿no? La discusión se abrió muchísimo. Hace mucho que no veía yo que un post generara tanta discusión. Y me llamó mucho la atención porque estaba muy encontrado el tema, donde la mayoría de la gente decía, no, que no lo haga, qué terrible, bla, bla, bla. Y muy pocos, incluyéndome a mí, decíamos, oye, me parece extraordinario, me parece que habría que felicitarlo, celebrarlo y reconocerle que es una persona que quiere seguir adelante, ¿no? Que es una persona que tiene 50 y altos años y que no se está venciendo y que todavía quiere que su casa se vea bien y sigue trabajando. El punto aquí al que quiero llegar es algo que hemos platicado anteriormente, ¿no? Y quiero hacer aquí hay un tema que además esta discusión la extrapolé yo a diferentes círculos cercanos y me llamó muchísimo la atención ver que no se trata específicamente de un tema donde hay alguien que tiene una enfermedad o sobrevivió a una experiencia de casi muerte, sino que esto es algo mucho más común y de día a día, ¿no? Y mucha gente, lo hemos platicado, me dicen, pues es un tema de que tú tienes mucha resiliencia. Se los he platicado. La resiliencia es una cosa y tener pues esta cohesión o esta idea de ser antifrágil es otra, ¿no? Donde no nada más soy resiliente y reboto de algo que me sucedió, sino estoy totalmente antifrágil. Quiere decir que
no nada más soy resiliente, sino que aprendí de esta lección y no nada más aprendí para decir no me vuelve a pasar, sino aprendí para crecer. ¿Ok? En este caso, siento que la mayoría de la gente allá afuera no tiene esto. Pero me llama la atención porque yo cuando platico de esto en grupos, en conferencias, con mis clientes, la mayoría de la gente se me queda viendo con cara de no entiendo nada. E independientemente de que lo explique y que la gente logre cachar el concepto del que yo estoy hablando de ser antifrágil, el concepto de ser resiliente, el concepto de tener resiliencia, templanza, ¿no? Todas estas virtudes de las que yo constantemente estoy hablando, que son la base fundamental de lo que somos y que queremos ser, me doy cuenta que esto va un poco más allá. Y también hoy lo empiezo a entender mejor cuando yo tengo clientes a los que trato de ayudar, tratamos de coachar, tratamos de hacer un life hacking con ellos que vaya más allá de donde están actualmente y que de pronto te das cuenta que no llegan mucho, ¿no? Es más, seguramente tienes una tía por allá afuera que ya leyó el libro de cómo manifestarse y que hay que hacer manifestaciones y manifiesta tu vida. Sí, y tú puedes manifestar lo que quieras, y lo puedes poner 10,000 veces en papel, pero si tú efectivamente no lo estás llevando en acciones, no vas a esa manifestación no se va a convertir en nada. Y aún, fíjense, aquí es donde empiezo a entrar en la parte interesante, aún cuando la gente cree en manifestar, cree en accionar, muchas veces no logran cumplir o sentirse satisfechos cuando cumplen esos retos que se proponen o esos logros que quieren hacer. Entonces, me di a la labor a tirarme un rato a entender más a detalle qué está pasando aquí. Y hemos hablado en este podcast, si me siguen en YouTube y demás, hemos hablado mucho también del tema de ser auténtico, el tema de creer en quién eres, porque en el momento en el que tú crees en quién eres y te puedes presentar de manera auténtica, tienes tienes una autopercepción de lo que vales, cuál es tu valor real, ¿cierto? Y muchas veces lo que nos está pasando o lo que está pasando allá afuera a muchas personas es que efectivamente hay una falta de creencia en ti mismo, ¿ok? Y cuando tú no crees en ti mismo, no crees en el valor que tú tienes, muchas veces eso te impide realmente o disfrutar y celebrar lo que ya lograste o verdaderamente lograr lo que te quieres proponer. Entonces, va mucho de la mano este tema de estarte manifestando en qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, ¿cierto? Piénsenlo de esta manera. Si tú no te levantas al nivel de las esperanzas, sueños o que tengas, te vas a quedar atorado, pero te estás quedando atorado por la falta de creencia en ti mismo. Lo voy a repetir. Tú no te levantas al nivel de tus esperanzas y sueños y te quedas atorado al nivel de lo que tú crees que vales. ¿Ok? Porque si tú crees que vales menos de eso que quieres alcanzar, pues entonces no lo vas a alcanzar. ¿Sí me cachan? O sea, no sé si resuena con ustedes, pero es un tema donde si yo siento que no soy digno, y creo que la palabra aquí sería como ser, no soy digno de esto, aun cuando logre tenerlo, aun cuando quiera proponerlo, como yo no me siento digno para ello, no lo logro. Fíjense qué cañón. Entonces, hablamos mucho de tener confianza, hablamos mucho de tener autoestima, de tener resiliencia, pero todo esto importa mucho, pero importa poco si lo que tú crees que eres digno, tu valor real, es muy poco. Entonces les voy a poner, lo voy a poner en una serie de ejemplos a ver si esto les hace sentido. Bien, empecemos por diferenciar qué es tener confianza, ¿no? O sea, que no es lo mismo. Si yo confío en mí, esto es algo que es externo, es algo que es una cualidad adquirida a través de experiencias y logros, pero es externa. Lo voy adquiriendo y lo voy aprendiendo, no es algo innato. ¿Ok? Lo hemos dicho muchas veces. Y es un tema donde cada quien va construyendo poco a poco su capacidad de tener confianza en sí mismo. ¿Sale? De la misma manera, yo puedo tener autoestima,
pero la autoestima tiene que ver con la manera en la que yo me presento ante diferentes situaciones y saberme que tengo la capacidad o no de estar en diferentes situaciones. Ahora, ser o tener self-worth, de sentirme digno de mí mismo, es algo que es mucho más profundo, es algo que viene directamente de reconocer tu valor como persona, ¿ok? Y reconocerte como valor como persona y auténtico. Y aquí viene esta parte que es importante, porque muchas veces pensamos que solamente somos auténticos por existir. Y sí, en muchos sentidos, pero eres auténtico por existir siempre y cuando sepas que eres digno y tienes valor acerca de la persona que eres. ¿Okay? Y aquí hay una parte que a cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros no nos pasa. Es un tema amarrado a miedos. Si yo quiero, no sé, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en el colegio no levantaban la mano aun cuando se supieran la respuesta? O sea, ¿qué tenía que ver eso? ¿Por qué no levantaban ¿Por qué no levantaban la mano y por qué no proponían? ¿Por qué ahora que estás en el trabajo y estás en una llamada de Zoom no dices, oigan, por cierto, yo tengo una idea? ¿O por qué no quieres sobresalir? ¿O por qué crees que la idea que tienes no va a funcionar? ¿No? Eso viene muy amarrado al valor que nos damos nosotros. Y en el momento en el que tú no reconoces ese valor y esa autenticidad que tienes, muchas veces dejamos de hacer las cosas. En mi caso, yo hoy entiendo mejor que, y lo hemos yo se los he platicado anteriormente, en muchas ocasiones yo me sentía pues fuera de lugar, ¿no? O sea, pensaba yo que tenía que ver mucho con la situación de que pues, había yo tenido la posibilidad de estudiar en una escuela totalmente extranjera, posteriormente viví en el extranjero, luego regresas y pues como que no te sientes muy ad hoc aquí, pero no te sientes muy ad hoc allá, no te sientes como que perteneces a ningún lado, ¿cierto? Y, y bueno, vas creando alrededor de esto tu persona, ¿no? La idea de la persona que eres, porque además viene construida en base también al ruido externo, ¿no? Lo que te van alimentando tus papás, tus amigos, tu gente cercana que te dicen, no, es que tú eres de esta manera, tú claramente vas por acá. Hoy día todavía más difícil, ¿no? Porque ahora lo ves y lo ves en las redes sociales y se vuelve todavía más complicado porque en redes sociales te dicen cómo debes de ser, ¿no? Y tienes a 80,000 gurús diciéndote diferentes cosas o las mismas y tú no sabes ni por dónde. Pero bueno, aquí es donde entra el tema de ser auténtico y reconocer tu valor interno. Yo, por ejemplo, muchas ocasiones dejé de seguir grandes sueños porque además se volvió como una normalización de parte de mi familia que te dijeron, hombre, estás loco, estás loco, eso a ti no te toca, eso no es para nosotros, eso, ya sabes, esa constante, y voy a decir negatividad porque no deja de ser negativo, pero bueno, este constante diálogo que se empieza a normalizar donde de pronto dices, pues realmente estaré yo loco, o sea, sí estoy loco por pensar en esto, por soñar en aquello, por querer ser más de lo que soy, pues no, ¿no? O sea, realmente no. Y ahí es donde de repente dices, no tiene que ver con mi confianza en mí mismo, ¿no? No tiene que ver con mi autoestima de cómo me siento acerca de mí mismo, tiene que ver con el valor que yo me doy. Si yo me siento o me valoro más, sé que puedo ser más. Ahora, el problema es también entrar en este tema de autenticidad. A mí me costó muchos años darme cuenta quién era. Soy este tipo de persona, soy un disruptor, soy una persona que es sensible, soy una persona que le gusta el arte, soy una persona, bla, bla, bla. Esa es mi persona, ese es ser quien soy auténticamente, desde cómo me visto incluso, ¿sabes? O sea, tú ibas a la oficina y todo el mundo se viste igual y lleva su saquito con su trajecito gris y la corbatita y bla, bla, bla. Yo llegaba con calcetines de colores. O sea, en el momento en el que reconoces tu autenticidad y en el momento en el que reconoces que te lo vales, que tú vales eso y más, empiezas a generar que tus sueños realmente empiezan a crecer y se empiecen a convertir en algo más interesantes de lo que tú tienes, ¿vale? Entonces, si eres lo suficientemente valiente, y aquí entra, ¿no? Esta virtud que siempre les digo acerca de tener valor. Y sí, efectivamente, si tú tienes el valor para reconocerte de una manera, tú lo puedes hacer. Incluso si el negocio que tú crees que vas a poner, llámale poner unas quesadillas, ¿no? Pues dices, güey, ¿cuánta gente ha puesto quesadillas? Pues mucha.
Pero ¿sabes qué? Solamente hay uno como tú y solamente hay uno que va a poner el toque de las quesadillas como lo pones tú. Y solamente tú, si eres auténtico y reconoces el valor de que puedes hacerlo diferente, puedes hacer cosas distintas y tu changarro de quesadillas se va a convertir en una cosa extraordinaria. A menos de que quieras copiar todo lo que los demás hacen. Pero si estás copiando lo que los demás hacen, ¿eres auténtico? Claramente no. Reconocer que eres único. Eres el primero de ti. Yo soy el primero de mí. No hay nadie como yo. Para bien y para mal. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no nos están saliendo? Cuando de repente queremos manifestar que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero de pronto no lo estoy logrando. No, por más ganas que le echo, sigo sin llegar ahí donde estoy. Bueno, tiene que ver con realmente un concepto de valorarme a mí mismo y dónde estoy. Si mi valor es menos de lo que yo creo que puedo obtener, entonces no lo voy a lograr. Si yo creo que no valgo lo suficiente para estar con esa chava porque es güerita de ojo azul y yo me siento menos porque soy moreno, ¿no? Pues no, ya no jaló. Y aun cuando me la presenten, aun cuando le guste incluso, no va a suceder porque el valor que yo me doy es por debajo de lo que yo quiero estar en esa estación, en ese estatus. ¿Vale? Pasa lo mismo en todo. Entonces, regresando al ejemplo que yo les ponía de este rollo de los infartos, decía yo, es que no nada más va ahí, pero va a toda la gente. ¿Por qué no logramos hacer lo que queremos? ¿O por qué la gente cree que no valemos lo que podemos hacer? Y entonces cuando tú empiezas a escuchar este ruido de fuera, pues es cuando las cosas se nos empiezan a atorar, cuando no podemos lograr caminar más allá de lo que queremos. Entonces, si ustedes empiezan a tener confianza en sí mismos, pero tienes un concepto de autovaloración, de lo que tú vales, de manera totalmente a lo más adentrado de tus entrañas, por hacer repetitivo, de reconocer que tienes un valor simplemente por el hecho de existir. Y si lo sumas a tener la confianza para hacer las cosas, y si lo sumas a tener la resiliencia para hacer las cosas, y si lo sumas a tener la antifragilidad de hacer las cosas, sí vas a lograr hacer muchísimo. Es un concepto raro, lo entiendo, y tal vez no lo estoy explicando de la mejor manera, incluso ahora que me estoy escuchando, pero creo que es importante que reconozcamos cómo podemos aprender a valorarnos y cómo podemos empezar a dejar de lado los miedos que no nos permiten llegar a donde queremos. Nada más consideren esto, o sea, ¿cuánto te ha costado dudar en ti? ¿Cuánto te ha costado dudar en ti? Conozco muchas mujeres que van a la playa con sus hijos, que quieren disfrutarlos porque la vacación costó una lana, todos vamos divertidos, y tienes a tu chavo, tu chava que va a entrar a la alberca con tu hijo. Y tú decides no entrar porque te da penita, porque no te sientes que todavía tu cuerpo está donde querías o estar en el peso que querías para llegar a esa gran fecha de la vacación y entonces pues, es que tengo un poquito de celulitis y es que pues, se me sale el gordito por acá por el bikini y entonces mejor te quedas ahí y no te metes a la alberca porque te da pena. ¿Qué pasa ahí? Te estás perdiendo la oportunidad de, puede ser la primera vez que tu hijo se mete a una alberca, te estás perdiendo la oportunidad de hacer bonding con tu hijo o hija cuando están divertidos, cuando están en una experiencia que además pues, puede ser formativa para ellos y tú no estás. ¿Cuántas chambas has perdido o oportunidades en la chamba has perdido para crecer? Simplemente porque no crees que tienes el valor para estar en un puesto o que tu idea no es lo suficientemente de valor para estar en la mesa directiva o lo que tú me digas, empezar tu nuevo negocio, lo que sea. Es un tema donde vamos retrasando nuestra vida derivado de los miedos, pero los miedos están derivados de la valoración que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si yo no creo que soy lo suficientemente de valor para estar aquí haciendo este podcast, incluso cuando me estoy equivocando al hablar, pues podría echarme para atrás y decir, no, pues esto ya no va a jalar.
Pero ¿ahí qué es? ¿Es mi autovaloración o es mi autoconfianza? ¿O es mi autoestima la que se ve afectada? Si, por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo y me pongo muy nervioso para entrar a esta entrevista de trabajo porque sé que me van a entrevistar, sé que es un puesto nuevo, es un puesto un poco más alto de donde yo vengo, requiere mucho más conocimiento y no me siento que tenga todo el skill set para estar ahí. ¿Qué está sucediendo? Pues ahí es un tema de confianza, donde mi confianza se está viendo nublada con respecto a lo que puedo o no hacer. Si de la misma manera yo, por ejemplo, estoy en una noche con mis cuates y todos están hablando de béisbol y yo de béisbol no sé nada y están hablando de estadísticas y demás, pues me puedo sentir menos porque pues, no conozco las estadísticas, porque no conozco los jugadores y me siento teto, me siento idiota, me siento incapaz de estar en esta discusión, entonces mejor me quedo calladito y a calladito me veo más bonito. Bueno, ¿qué creen que está pasando ahí? Esto es un tema de tu autoestima. Mi autoestima es la que no me está permitiendo ser partícipe de ello. No quiere decir que no sea lo suficientemente inteligente para estar en esa mesa teniendo discusiones y pláticas. Quiere decir que simplemente en esa materia no tengo el skill set necesario ni los conocimientos para estar ahí. Pero lo que se ve afectada es mi autoestima. Ahora, puedo anteponerme a todos estos seguro, siempre y cuando mi autovalor esté por encima de ello. ¿Ok? Si tu autovalor está por abajo, no lo vas a lograr. Entonces, un ejemplo que puede ser muy común. Decido que me voy a poner a hacer ejercicio. Llega el sábado y me levanto a las 11 de la mañana y digo, ok, voy a ir al gym, voy a ir a correr, voy a ir a caminar, voy al parque, voy a hacer unas lagartijas, abdominales, lo que tenga yo que hacer. Pero de pronto me doy cuenta que ya es muy tarde. De pronto me doy cuenta que la verdad es que pues, no estoy a la altura, no valgo lo suficiente como para salirme de la cama ya a esa hora. La verdad es que pues, debería haberme levantado a las 7 y no lo hice, ya se me fue el día y entonces mejor me vuelvo a tirar, me vuelvo a dormir o me pongo a ver la tele. ¿Qué está sucediendo? Ahí sí, el valor que yo me estoy dando está por debajo de todo lo que yo propongo. Y por eso mismo no llego a levantarme, no llego a bajar de peso, no llego a ponerme fuerte, no llego a hacer todo lo que quiero hacer. ¿Les hace sentido lo que les estoy platicando? Bien. Hay que considerar que mucho de esto viene de fuera. Y una de las cosas que podemos hacer para trabajar y salirnos de esto es empezar a crear en nosotros una valoración más alta. No tiene que ver con la autoconfianza, no tiene que ver incluso con el conocimiento, no tiene que ver con mi autoestima, tiene que ver con que yo tengo el valor, ¿ok? O me siento valorado por mí mismo para estar en X posición. Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Yo me merezco y yo sé que lo valgo estar en, no sé, ser el próximo billonario con la nueva empresa Unicornio porque ahora voy a vender estas cositas que se me ocurrieron, que es una idea genial y sé que me lo merezco y sé que lo valgo y sé que puedo estar ahí. Va a cambiar totalmente. No quiere decir que al tenerlo ya no me vaya yo a enfrentar con miles de problemas en el camino. Quiere decir que como yo sé que lo valgo, tener la confianza para hacerlo va a ser más sencillo. Tener la resiliencia ante los problemas que se vayan a presentar también va a ser más sencillo. Crear mi autofragilidad va a ser mucho más sencillo, porque entonces cada vez que me vaya yo teniendo retrasos, cada vez que me vayan diciendo que no, siempre voy a poder saber que como sí lo valgo, voy a poder seguir avanzando. Entonces, regresando al caso que yo les platicaba de la gente en esta comunidad de infartados, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que la mayoría de estas personas sienten que ya no lo valen, ya no valen lo suficiente para estar haciendo lo que usualmente hacían o haciendo cosas nuevas. Perdieron su valoración en sí mismos en muchos sentidos. Y yo creo que aquí habría que dividirlo en diferentes cosas, ¿cierto? O sea, yo creo que es un tema donde estás constantemente esperando a tener el conocimiento y entonces no lo vales, ¿no? O sea, no tengo el suficiente conocimiento como para hacer un podcast, entonces mejor no vengo hasta que tenga el conocimiento de hacer un podcast. Pero ya me perdí la oportunidad de hacer el podcast. O
sigo esperando a llegar a ese peso ideal, pero pues al seguir esperando llegar a ese peso ideal, pues ya me perdí la oportunidad de ir a bailar, de tener novio, de salir a la playa, yo qué sé. Empiezas a trazar las cosas porque crees que no lo vales dependiendo de los diferentes hitos que tú tienes. Creo que yo podría mencionar algunos muy claros, pero me encantaría más bien que cada uno de ustedes allá afuera, y me empiezo a emocionar con esto porque creo que cada uno de ustedes necesita escuchar esto. A mí me sigue pasando, no quiere decir que no, ¿ok? Es, ¿qué estoy dejando de hacer hoy que le está costando a mi vida? ¿Qué es lo que yo creo que no valgo? Que no valgo lo suficiente para hacerlo. O sea, no valgo lo suficiente para ser millonario. Y entonces, pues, al pensar que yo no tengo el worth para estar ahí, pues no voy a hacer la lana que necesito hacer. Podría ser. Y entonces me tengo yo retrasado y por más que lo intente y por más que saque ideas y por más que ponga acciones, aun cuando tenga todo, el hecho de que yo no crea en mí mismo va a generar que no llegue a ese lugar. E insisto, no es autoestima. Te estoy hablando de la autovaloración que tú tienes. Entonces piensen en esta parte. ¿Cómo puedes darte el valor para hacer lo que tú quieras? Y tengo un ejemplo, no voy a decir el nombre, pero tengo un buen amigo que ahora se ha vuelto... Él tiene la idea de que va a ser presidente y sabe que vale y sabe que se lo merece. Puede que no llegue a ser presidente, todavía está muy chavo, todavía está muy joven, todavía tiene un camino por recorrer, pero a mí me ha asombrado ver que en los últimos 2 años de que este hombre se propuso decir, voy a llegar ahí, empezó a encontrar el camino. De venir de nada, de venir de tener una carrerita mínima políticamente. Ahora lo estaba yo viendo en redes y ahora está en Europa, en conferencias de gobierno, haciendo cosas extraordinarias para nuestro país y demás. Y dices, wow, güey, verdaderamente se lo cree. Y no nada más se lo está creyendo, sino que al creérselo ha creado una autoconfianza tal que ha levantado su conocimiento y se ha puesto a trabajar, se ha puesto a estudiar, se ha puesto a bla, 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 para ir encontrando la ruta para llegar a donde quiere llegar. Esperemos que en el camino no se le desvíe mucho y no empiece a caer en lo que nuestros políticos actuales hacen. Pero independientemente de ello, wow, felicidades, hermano, porque qué extraordinario trabajo estás haciendo, pero viene de la autovaloración que él tiene. Lo mismo estoy viendo con toda esta gente que les decía de los infartos, la falta de valoración. No creen que se lo merecen porque ya sufrieron una parte física donde su vulnerabilidad se vio afectada, se vieron vulnerables, se vieron mortales, se vieron o se sienten inferiores porque ahora pues, el corazón no funciona bien, porque ahora tienen unos tubitos, porque ahora tienes que tomar más medicinas de las que debería tomar cualquier ser humano, etc. Pero si tú verdaderamente te sientes capaz de hacer las cosas y te sientes que lo vales, vas a salir adelante. Y a mí cuando me preguntan, güey, ¿tú por qué? O sea, güey, no mames, ¿tú por qué sí? ¿Por qué sigues haciendo ejercicio? ¿Por qué puedes hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Y por qué subes a la bici? ¿Y por qué? Porque creo que lo valgo. Verdaderamente hoy lo entiendo de esa manera. Valgo, siento que valgo para estar ahí. No me siento menos. No quiere decir que me cueste menos, ¿eh? Me cuesta lo mismo. O sea, es un tema donde ha sido bien complicado. Pero estoy haciendo el esfuerzo, estoy encontrando el cómo sí, estoy creciendo mi autoestima que a veces se ve afectada, pero sigo trabajando para llegar a ese lugar que sé que yo me merezco estar ahí donde debería de estar. Y para eso estoy trabajando. Entonces, la otra cuestión para sentirte que te mereces todo esto es que también sepas encontrar tu autenticidad. Si tú no eres auténtico, o sea, si yo me vengo a presentar aquí a este podcast y trato de imitar el nombre que ustedes digan y quiero ser Jay Shetty y entonces empezar a hablar más amable y ser todo zen y demás, pues no me va a jalar. Pero de la misma manera, si yo quiero convertirme en, no sé, un Bedros Keuilian y les quiero venir a mentar la madre y decirles que son una bola de pendejos por no hacer esto y sigan mis... Tampoco soy yo. O sea, yo tengo una energía distinta, tengo una autenticidad, soy quien soy. En el momento en el que lo reconozco, es más,
ustedes allá afuera escuchan lo que estoy diciendo y creen lo que estoy diciendo porque viene de una parte auténtica. Y aquí quiero dejarles este recordatorio. Ser auténtico no te garantiza éxito, pero no ser auténtico sí te garantiza el fracaso, porque nadie te lo va a creer. Si te dedicas a vender papel de baño, tubitos, farmacia, lo que tú me digas, si tú no eres lo suficientemente auténtico, la gente a la que le estás tratando de vender se da cuenta de eso inmediatamente y te descarta. Es un tema psicológico, es un tema neurológico de neurociencia, donde nuestro cerebro inmediatamente entiende que hay algo que no cuadra, y en el momento que eso no cuadra, en ese momento es como tengo que descartar a esta persona. ¿Ok? Entonces, consideren esta parte, porque también en el momento que encuentres tu autenticidad vas a encontrar el valor que tú tienes o el valor que tú traes a las diferentes actividades que puedes hacer. El ejemplo de las quesadillas. ¿Cuántos changarros de quesadillas allá afuera hay? Hay 1,000,000. Pero, ¿qué pasa? Que no todos son yo. No todos traen o no son tú. Tú sabes lo que puedes traer. En una de esas a ti se te ocurrió ponerle a la quesadilla chapulines. Bueno, es que mucha gente pone chapulines, sí, pero no como los pones tú. ¿Sabes? O sea, encuentra tu parte auténtica, encuentra el valor y vas a encontrar que lo que tú estás haciendo y trayendo valor a lo que estás haciendo cambia totalmente la propuesta, aun cuando lo hayan intentado 1,000,000 de veces otras personas. Aun cuando hayan 1,000,000 de changarros de quesadillas, si trae algo que te distingue de ti, la gente lo va a reconocer y la gente te va a volver inmediatamente a decir, wow, oye, estas se ven buenísimas. Igual y no. Pero el simple hecho de que yo reconozco que hay autenticidad en eso, a eso nos jala. Y si no, hagan el análisis. ¿Cuántas veces están enfrente de un restaurante, una tienda y lo que sea, y te llama? Una tienda que se ve auténtica te llama versus a querer entrar a la misma tienda de las mismas cosas con las mismas bla, bla, bla. Eso no, o sea, sí va a vender, claramente va a vender, pero jala más la otra. Es más honesta, es más digna, tiene más valor, tú traes más valor. No lo olvides, valórate a ti mismo, encuentra dónde está tu valor para salir adelante con esto. Porque en el momento que lo tengas, entonces sí, todo aquello que estás manifestando va a encontrar cómo hacerse. Porque tú te sientes digno de recibir todo eso que quieres manifestar. Pero mientras tú no te sientas lo suficientemente digno, aunque haya un cachito de duda de tu valor, por más que lo manifestes, no va a llegar. Por más que lo acciones, no va a llegar. Y si llega, no lo vas a gozar, que eso también es lo que pasa mucho. Entonces, te dejo con ese pensamiento. ¿Qué tanto vales? ¿Cuánto tienes en términos de tu autenticidad para generar y decir, esto es quien soy, esto es lo que yo traigo a la mesa y esto es lo que yo aporto? ¿Ok? Y recuerda reconocer lo que es la diferencia entre ser o tener confianza en ti mismo, tener autoestima y tener autovaloración. Si quieres saber un poco más de esto, sígueme. Voy a subir una serie al respecto de esto en mi canal de YouTube y vamos a tratar de platicar acerca de esto también acá en el podcast para que vayamos aclarando algunas de estas dudas. Pero bueno, espero que esto te haya servido y espero que sea algo que te esté funcionando para toda tu vida. Que tengas un excelente día. Chao, chao.